Vamos allá. Capítulo 13 de Persuasión. El resto de la estancia de Anne en Uppercross, que fue solo de 2 días, transcurrió en la casa grande, donde tuvo la satisfacción de sentirse muy útil acompañando y ayudando a Mr. y Mrs. Musgrove, que se encontraban muy afectados en su estado de ánimo, en todos los asuntos que debieron resolver. A primera hora de la mañana siguiente tuvieron noticias de Lyme. Luisa seguía casi igual, no había síntomas de empeoramiento. Charles llegó unas horas más tarde y trajo noticias muy frescas y concretas. Se encontraba razonablemente optimista. No cabía esperar una cura rápida, pero esta transcurría todo lo bien que permitía la naturaleza del caso. Al hablar de los Harville, fue casi incapaz de decir cuánto valoraba la amabilidad que estaban demostrando, sobre todo al referirse a la labor de enfermera de Mrs. Harville. No dejaba hacer nada a Mary y los había convencido a los dos a la tarde anterior para que se fueran a la posada. Mary se había puesto histérica otra vez aquella mañana. Cuando él iba a partir, ella iba a salir con el capitán Benwick, algo que en su opinión le iba a sentar bien. Casi habría preferido que hubieran convencido a su esposa para volver a casa el día anterior, pues la verdad era que Mrs. Harville no dejaba hacer nada a nadie. Charles iba a regresar a Lyme esa misma tarde, y en un primer momento su padre pensó acompañarlo, pero las mujeres no se lo permitieron. Solo serviría para dar más trabajo a los demás y para que él mismo se sintiera peor. Así que se elaboró un nuevo plan. Se llamó a una calesa de Crewe Kern y Charles hizo traer a una persona mucho más útil, Sarah, la antigua niñera de la familia, que había criado a todos los hijos y que desde que se envió al colegio al último, el recordado y siempre mimado Harry, se pasaba el tiempo en el desierto cuarto de los niños remendando calcetines y curando todos los golpes y arañazos que encontraba. La buena mujer se puso más que contenta ante la posibilidad de acudir a cuidar de su querida Miss Luisa. La idea de llevar allí a la niñera se les había ocurrido de una forma vaga a Mrs. Musgrove y a Henrietta. No obstante, sin Anne habría sido difícil tomar la decisión y ponerla en práctica con tanta celeridad. El seguimiento exacto de la situación de Luisa cada 24 horas se lo debieron, pues, a Charles Hayter, que decidió viajar a Lyme con regularidad. Sus noticias eran alentadoras, pues los periodos de conciencia y lucidez eran cada vez mayores. Y cada vez que había noticias, destacaba en ellas la presencia fija del capitán Wentworth en Lyme. Anne iba a dejarlos a la mañana siguiente, algo que todos temían. ¿Qué iban a hacer sin ella? Solos no lograban consolarse los unos a los otros, y lo repitieron tantas veces que Anne pensó que lo mejor que podía hacer era despertar en ellos el deseo que tan bien conocía y convencerlos para que se marcharan todos a Lyme inmediatamente. Tuvo pocos problemas, pues no tardaron mucho en decidirse. A la mañana siguiente se irían a la posada o alquilarían unas habitaciones y se quedarían hasta poder trasladar a la querida Luisa. Tenían que quitarles trabajo a las buenas gentes con las que estaban y debían librar al menos a Mrs. Harville del cuidado de sus propios niños. En suma, estaban tan contentos con su decisión que Anne se sintió satisfecha de su labor y decidió que lo mejor que podía hacer aquella última mañana en Uppercross era ayudarles a preparar el viaje y despedirlos a una hora temprana, aunque al final se quedara sola en la casa. Exceptuando los niños que seguían en el cottage, ella fue la única que quedó de todos los que habitaban y anidaban ambas casas y daban a Uppercross su fama de lugar alegre. En pocos días se había trastocado todo. Si Luisa se recuperaba, todo volvería a ser igual, se restablecería la felicidad anterior e incluso algo más que eso. No había ninguna duda, estaba completamente segura de lo que sucedería a su recuperación. Unos cuantos meses más y la habitación que ahora se encontraba tan desierta, ocupada solo por su silenciosa y taciturna persona, volvería a llenarse de alegría y felicidad, de amor floreciente, brillante y luminoso, de todo lo que no tenía nada que ver con Anne Elliot. Una hora ociosa dedicada a semejantes pensamientos de un oscuro día de noviembre en el que una espesa lluvia ocultaba los objetos que podían verse desde las ventanas, bastó para que el sonido del carruaje de Lady Rachel le pareciera muy reconfortante.
Estaba deseosa de marcharse y, sin embargo, era incapaz de abandonar la casa ni de decir adiós al cottage, con su porche negro, goteando e incómodo, ni siquiera de ver tras los cristales empañados las últimas viviendas del pueblo, las más humildes, sin que se le encogiera el corazón. Habían sucedido cosas que hacían que Uppercross, un lugar precioso, testigo de muchas sensaciones dolorosas que una vez fueron duras pero ahora se habían suavizado, de sentimientos aplacados, de episodios de amistad y reconciliación que ya no volverían ni dejarían nunca de serle muy queridos. Todo quedaba detrás de ella, todo menos el recuerdo de aquellas cosas. Anne no había estado en Kellynch desde que abandonó la casa de Lady Russell en septiembre. No había tenido necesidad y siempre logró evitar las pocas ocasiones que pudo hacerlo. Su retorno sirvió para que retomara su lugar en el moderno y elegante apartamento de Kellynch Lodge y para alegrar los ojos de su dueña. Había cierta ansiedad en la alegría que expresó Lady Russell al encontrarse con ella. Sabía quién había frecuentado Uppercross, pero felizmente o Anne había engordado y mejorado su aspecto, o a Lady Russell así le pareció. De este modo, al recibir sus elogios, se le ocurrió relacionarlos con la silenciosa admiración de su primo y pensar que estaba empezando una segunda primavera de juventud y belleza. Cuando por fin conversaron, Anne notó que sus propias preocupaciones habían cambiado. Los asuntos que llenaban su corazón al dejar Kellynch y que cobraron menos importancia e incluso se olvidaron en compañía de los Musgrove pasaban a ser de interés secundario. Durante las últimas semanas hasta le había perdido la pista a su padre, a su hermana y a Bath. El interés de Anne por ellos había menguado después de Uppercross, y cuando Lady Russell evocó sus antiguas esperanzas y temores al hablar con satisfacción de la casa alquilada de Camden Place y de sus reparos porque Mrs. Clay estuviera todavía con ellos, Anne se habría avergonzado de decir cuánto más le interesaban Lyme, Louisa Musgrove y todos sus conocidos de allí, cuánto más interesante le resultaban la casa y la amistad de los Harville y del capitán Benwick que la propia casa de su padre en Camden Place, o la amistad íntima de su hermana con Mrs. Clay. Tuvo que hacer auténticos esfuerzos por guardar las apariencias y fingir el mismo interés de Lady Russell por asuntos que, por su propia naturaleza, debía considerar prioritarios. Hubo cierto azoramiento al principio cuando trataron otro aspecto. Tenían que hablar del accidente de Lyme. El día anterior, cuando no habían pasado más de 5 minutos desde su llegada, Lady Russell fue informada al detalle. A pesar de eso, todavía tenía que saber más, interesarse por los pormenores, lamentar la imprudencia y el desenlace, y ambas tenían que mencionar al capitán Wentworth. Anne se dio cuenta de que esto último le resultaba mucho más difícil que a su amiga. Fue incapaz de pronunciar el nombre ni de mirar directamente a los ojos de su amiga hasta que decidió exponerle su opinión sobre la relación que mantenía con Luisa. Su interlocutora se limitó a escucharla con tranquilidad y a desear que fueran felices. En su foro interno, su corazón se regodeó con irritado placer o complacido desprecio de que el hombre que a los 23 años pareciera haberse percatado de la valía de una Anne Elliot se sintiera atraído 8 años después por una Louisa Musgrove. Los primeros 3 o 4 días transcurrieron con gran tranquilidad, sin ningún incidente digno de resaltar, salvo que Anne recibió 1 o 2 notas de Lyme, llegadas sin que ella supiera cómo, en las que se le comunicaba que Luisa iba mejorando. Al término de este intervalo, la cortesía de Lady Russell no pudo contenerse y las débiles amenazas que Anne había sentido en el pasado se transformaron en palabras concretas. Tengo que ir a ver a Mrs. Croft y la verdad... Tengo que ir a ver a Mrs. Croft y la verdad, debería ir lo antes posible. Anne, ¿tienes valor para acompañarme y visitar la casa? Anne no se arredró. Por el contrario, sentía de verdad lo que decía cuando respondió: creo que es usted quien más va a sufrir de las dos. Sus sentimientos han aceptado el cambio menos que los míos. Al no ir muy lejos, me he vuelto inmune al sufrimiento. Podría haberse extendido en este tema, pues en realidad tenía buena opinión de los Croft. Consideraba que su padre había tenido suerte con sus inquilinos, sabía que la parroquia tenía en ellos un buen ejemplo y que los pobres iban a recibir atención y consuelo. Por muy avergonzada que se sintiera al tener que abandonar su casa, no podía dejar de pensar en conciencia que
que se habían marchado no merecían ocuparla y que Kellynch Hall había pasado a mejores manos que las de sus dueños. Aunque a Anne le doliera, y mucho, pensar así, su dolor no iba a ser igual que el de Lady Rachel. Sentiría al entrar de nuevo en la casa y recorrer estancias que le eran tan familiares. En esos momentos, Anne se sintió incapaz de decir: estos salones deberían pertenecernos solo a nosotros. Qué erróneo ha sido su destino, qué injustamente han sido ocupados, de qué mala manera ha sido expuesta la familia, y unos extraños ocupan su sitio. No, menos cuando recordó a su madre y el lugar donde se sentaba a presidir. Fue incapaz de lanzar ni un solo suspiro por lo sucedido. Mrs. Croft siempre la acogía con una amabilidad que le complacía mucho porque la hacía sentirse querida. En esta ocasión, al recibirla en su propia casa, se esforzó todavía más por atenderla. El triste incidente de Lyme se convirtió en el tema de conversación predominante. Al comparar las últimas informaciones sobre la inválida, resultó que Anne y Mrs. Croft habían recibido la noticia a la misma hora de la mañana anterior porque el capitán Wentworth había estado ese día en Kellynch, el primero que siguió al accidente. Era él quien había llevado la última nota a Anne sin que ella lo supiera y quien, después de quedarse unas pocas horas, había regresado a Lyme, sin intención por el momento de abandonar otra vez el lugar. Supo que había preguntado expresamente por ella y expresado la esperanza de que no se hubiera resentido de los esfuerzos que, según dijo, habían sido muchos. Aquello era muy hermoso y complació a Anne más que cualquier otra cosa. En cuanto al triste acontecimiento, dos mujeres ecuánimes y sensatas que se limitaban a formular opiniones sobre hechos probados solo podían definirlo de un modo. Así convinieron en que era la consecuencia de una acción imprudente e irreflexiva, que sus efectos habían sido de lo más alarmantes, que daba miedo pensar que la recuperación de Mrs. Musgrove fuera aún dudosa y que era probable que le quedaran secuelas de la conmoción en el futuro. El almirante resumió estos comentarios con las siguientes palabras: sí que es un mal asunto, muy malo. ¿Es el nuevo modo que tienen los hombres de cortejar, romperle la cabeza a su amada? ¿Es así, Miss Elliot? ¿Eso es dar el golpe para poner la venda? Las maneras del almirante Croft no eran precisamente del tipo que aprobaba Lady Rachel, pero a Anne le resultaban deliciosas. Su corazón bondadoso y su carácter llano eran irresistibles. Creo que para usted debe resultar muy desagradable, dijo como despertando tras quedarse abstraído un instante, venir a vernos aquí. No se me había ocurrido antes, tengo que decirlo, pero debe de ser muy desagradable. Pero no sea tan educada, levántese y entre en todas las habitaciones de la casa si es lo que quiere. En otra ocasión, señor, se lo agradezco, pero ahora no. Bien, pues cuando usted quiera, mire los arbustos y entre desde allí. Verá nuestros paraguas colgados en la puerta. Es un buen sitio, ¿verdad? De todas formas. Y entonces se puso más serio. Quizá piense que no es tan bueno, pues usted los ponía en el cuarto del mayordomo. Siempre ocurre lo mismo. La forma de proceder de un hombre es tan buena como la de cualquier otro, pero siempre nos gusta más la nuestra. Así que debe decidir usted misma si es mejor ver la casa o no. Anne, al ver que podía declinar la invitación, lo hizo muy agradecida. De todas formas, hemos hecho muy pocos cambios, siguió el almirante tras un instante de reflexión. Muy pocos, sí. Le contamos lo de la puerta de la lavandería en Uppercross. Eso ha sido una gran mejora. Lo que no entiendo es cómo su familia pudo aguantar tanto tiempo que se abriera como se abría. Tiene que decirle a Sir Walter lo que hemos hecho y que Mr. Shepherd cree que es la mayor mejora que se le ha hecho nunca a la casa. En realidad tengo que ser justo con nosotros y decir que los pocos cambios que hemos hecho han mejorado mucho las cosas. De todos modos, hay que agradecérselos a mi esposa. Yo he hecho muy poco, aparte de quitar el vestidor a algunos de esos espejos tan grandes de su padre. Es un buen hombre y todo un caballero, estoy seguro, pero me parece, Miss Elliot, y la miró con ojos muy serios, que va demasiado arreglado para la edad que tiene. ¿Tiene tantos espejos? Señor, no había manera de que uno dejara de verse, así que le pedí ayuda a Sophie y lo cambiamos todo en un momento. Ahora estoy bien pertrechado, con mi pequeño espejo de afeitar en una esquina y otro más grande donde nunca me miro. Anne, divertida a pesar de todo, no supo qué decir y el almirante, temiendo no haber sido demasiado cortés, volvió a hablar del asunto y dijo: «La próxima vez que le escriba a su padre, Miss Elliot, no se olvide de presentarle mis respetos y los de Miss Croft».
y dígale que estamos muy satisfechos de estar aquí y que no encontramos ningún defecto a la casa. La verdad es que la chimenea del comedor pequeño humea un poco, pero solo cuando hay viento del norte y sopla fuerte. Y en conjunto, ahora que ya conocemos casi todas las casas de por aquí y podemos opinar, esta es la que más nos gusta. Por favor, dígaselo y transmítale mis respetos. Le gustará saberlo. Lady Russell y Mrs. Croft compatizaron mucho. Sin embargo, la relación que esta visita había empezado no iba a proseguir de momento, pues cuando fue de vuelta, los Croft anunciaron su intención de marchar de viaje unas cuantas semanas a visitar a unos parientes suyos al norte del condado, y para cuando volvieran a casa Lady Russell se habría trasladado con toda seguridad a Bath. De este modo, Anne no corría ya peligro alguno de encontrarse con el capitán Wentworth en Kellynch Hall, ni cuando paseara con su amiga. Ahora estaba a salvo, y sonrió al recordar las preocupaciones que innecesariamente le había causado este asunto. Capítulo 14. Aunque Charles y Mary se quedaron en Lyme después de la llegada de Mr. y Mrs. Musgrove, mucho más tiempo del que se les necesitaba, según pensaba Anne, fueron de todos modos los primeros de la familia en volver a casa, y nada más regresar a Uppercross pasaron por Kellynch Lodge. Cuando habían salido, Luisa empezaba ya a incorporarse. La cabeza, que no le fallaba, la tenía muy débil y los nervios susceptibles al máximo, si bien en general se podía afirmar que iba recuperándose muy bien. Aún era imposible decir cuándo iba a poder soportar el viaje de vuelta a casa. Por eso sus padres, que tenían que regresar con tiempo suficiente para recibir a sus hijos más jóvenes con motivo de las vacaciones de Navidad, no abrigaban muchas esperanzas de poder llevarse a su hija con ellos. Todos se alojaban en habitaciones alquiladas, aunque Mrs. Musgrove sacaba de paseo a los hijos de Mrs. Harville siempre que podía, y se habían traído todas las provisiones necesarias de Uppercross para evitar molestias a los Harville. Estos los esperaban a comer todos los días. En pocas palabras, parecía como si cada una de las partes pugnara por ser la más generosa y hospitalaria. Mary lo había pasado mal, pero en conjunto, y como era evidente, al quedarse tanto tiempo había disfrutado más que sufrido. Charles Hayter había viajado a Lyme más veces de las que ella hubiera preferido. Cuando cenaban con los Harville, servía solo una criada. Al principio, Mrs. Harville había otorgado la preferencia a Mrs. Musgrove, pero luego se disculpó correctamente al descubrir de quién era ella hija. Había mucho que hacer todos los días. Ir desde donde se hospedaban a la casa de los Harville, sacar y cambiar libros de la biblioteca muy a menudo. En fin, la balanza se inclinaba del lado de Lyme. También la habían llevado a Claremont. Se había bañado, había ido a la iglesia y notado que en la parroquia de Lyme había mucha más gente a la que observar que en la de Uppercross. Todo esto y saberse tan útil hizo que los 15 días pasaran de modo agradable. Anne preguntó por el capitán Benwick. El rostro de Mary se ensombreció enseguida. Charles se echó a reír. «Oh, el capitán Benwick está muy bien, creo. Pero es un joven muy extraño, nunca sé qué es lo que quiere. Le dijimos que viniera a casa a quedarse con nosotros 1 o 2 días. Charles incluso le dijo que lo iba a llevar a cazar y él parecía estar encantado, y yo, por mi parte, creía que todo iba bien cuando el martes por la noche llegó y se excusa de forma muy rara. Dijo que nunca cazaba, que no lo habíamos entendido bien, que había prometido esto y aquello, y al final, según descubrí, lo que no quería era venir. Supongo que tuvo miedo de aburrirse. La verdad, creo que en el cottage somos demasiado alegres para un hombre con el corazón tan destrozado como el capitán Benwick». Charles se echó otra vez a reír y dijo: «No, Mary, tú sabes muy bien qué pasaba. Tú eres la causa», y se volvió hacia Anne. «Se imaginó que si venía con nosotros tú estarías cerca. Creía que todo el mundo vivía en Uppercross. Cuando se enteró de que Lady Russell vivía a 3 millas de distancia, se descorazonó y se le quitaron las ganas de venir. Eso fue lo que pasó. Por mi honor, Mary sabe que es así». Sin embargo, Mary no acogió bien esas palabras. Si fue porque creía que el capitán Benwick no tenía derecho, por su origen y posición, a enamorarse de una Elliot, o bien por negarse a creer que Anne pudiera ser un atractivo mayor que ella misma para venir a Uppercross, es cosa que queda por averiguar. Con todo, la buena disposición de Anne no se vio alterada, por lo que oyó. Se sentía francamente halagada y siguió preguntando. «Oh», exclamó Charles, «¿habla de ti con tanta admiración?». En ese punto, Mary le interrumpió.
Pues doy fe, Charles, de que no le oí mencionar a Anne más de 2 veces en todo el tiempo que estuve allí. Doy fe, Anne, de que nunca habla de ti. No, admitió Charles. No sé si en realidad habla o no habla de ti, pero lo que sí está claro es que te admira muchísimo. No hace más que leer las cosas que le recomendaste y ha encontrado una cosa en una que él cree. Oh, la verdad es que no me acuerdo, pero era algo muy hermoso. Le oí, se lo contaba a Henrietta y luego habló con gran admiración de Miss Elliot. Ahora, Mary, soy yo quien da fe de haberlo oído, pues tú estabas en la otra habitación. Elegancia, dulzura, belleza. Oh, no paraba de hablar de los encantos de Miss Elliot. Pues a mí me parece, exclamó Mary acaloradamente, que eso no dice mucho en favor de él. Miss Harville murió en junio pasado. No parece tener mucho corazón, ¿verdad, Lady Rachel? Estoy segura de que estará de acuerdo conmigo. Debo ver al capitán Benwick antes de decidirlo, dijo Lady Rachel con una sonrisa. Y es muy probable que eso ocurra muy pronto, se lo aseguro, señora, dijo Charles. Aunque le faltó ánimo para venirse con nosotros y hacer luego una visita de cumplido a esta casa, vendrá a Kellynch algún día por su cuenta, de eso no hay ninguna duda. Le dije a qué distancia quedaba, cuál era el camino y también que la iglesia merece visitarse, porque como a él le gusta ver esas cosas, creí que sería una buena excusa. Y la verdad es que puso los 5 sentidos al escucharme, por eso estoy seguro de que la visitará pronto, así que ya sabe, Lady Rachel. Siempre acogeré bien a los conocidos de Anne, fue la amable respuesta de Lady Rachel. Oh, en cuanto a que sea un conocido de Anne, dijo Mary, creo que es más bien un conocido mío, porque lo he visto todos los días estas 2 últimas semanas, en realidad. Bien, si es conocido de ambas, también tendré mucho gusto en conocer al capitán Benwick. No encontrará nada que le guste, se lo aseguro, señora. Es uno de los hombres más aburridos que han existido nunca. A veces ha paseado conmigo de un extremo de la playa al otro, sin decir ni una sola palabra. No es un hombre bien educado, le aseguro que no le gustará. Ahí diferimos, Mary, dijo Anne. Creo que a Lady Rachel le gustará. Creo que su inteligencia le agradará tanto que no verá ningún defecto en su comportamiento. Yo también lo creo, dijo Charles. Estoy seguro de que a Lady Rachel le gustará. Es justo el tipo de persona que le gusta a Lady Rachel. Dale un libro y se pasará el día leyendo. Vaya que sí lo hará, exclamó Mary en tono burlón. Se sentará a devorar el libro y no se dará cuenta de que le estás hablando, ni de que se te caen las tijeras, ni de nada de lo que pase. ¿Crees que a Lady Rachel le va a gustar eso? Lady Rachel no pudo evitar reír. Desde luego, dijo. Nunca me habría imaginado que mi opinión sobre una persona suscitara tan distintas conjeturas. Cuando me considero una persona ecuánime y realista, tengo verdadera curiosidad por conocer a alguien que ha dado lugar a opiniones tan diferentes por completo. Ojalá le convenzan para que nos visite y cuando venga, Mary, ten por seguro que oirás mi opinión. Lo que no estoy dispuesta a hacer es juzgarlo sin conocerle. No le gustará, le doy mi palabra. Lady Russell cambió de conversación. Mary contó animadamente el encuentro, o más bien lo extraordinario del desencuentro con Mr. Elliot. Él sí que es un hombre, dijo Lady Russell, a quien no deseo conocer. Cuando decidió no mantener una relación amistosa con el jefe de la familia, me causó una impresión muy desfavorable. Esta respuesta frenó el entusiasmo de Mary, que enmudeció justo cuando iba a describir los rasgos faciales de los Elliot. Sobre el capitán Wentworth, aunque Anne no aventuró ninguna pregunta, bastó la información que dieron. Había recobrado bastante el ánimo, tal como era de esperar. A medida que Luisa mejoraba, él también mejoró. En una semana se había transformado en una persona distinta por completo. No había visto a Luisa y tenía tanto miedo de que al verlo le causara algún trastorno que ni siquiera se había atrevido a pedirlo. Por el contrario, al parecer tenía planes para irse de viaje una semana o 10 días hasta que Luisa se hubiera repuesto. Había mencionado la posibilidad de ir a Plymouth una semana y quiso convencer al capitán Benwick para que lo acompañara, pero según Charles, el capitán Benwick parecía mucho más dispuesto a venir a Kellynch. No cabe la menor duda de que desde entonces Lady Rachel y Anne recordaron con frecuencia al capitán Benwick. Siempre que Lady Rachel oía la campana de la puerta, pensaba que podría ser él. Por su parte, siempre que Anne volvía de dar un solitario paseo por las propiedades de su padre o de hacer una visita de caridad al pueblo, se preguntaba si lo vería o tendría noticias suyas.
A pesar de todo, el capitán Benwick no apareció. O estaba menos decidido de lo que Charles se imaginaba o era demasiado tímido. Así que tras concederle una semana de gracia, Lady Russell decidió que no merecía el interés suscitado. Los Musgrove volvieron para recibir a sus felices hijos e hijas que volvían del colegio y trajeron con ellos a los pequeños Harville para que aumentara el alboroto de Uppercross y disminuyera el de Lyme. Henrietta se quedó con Luisa y el resto de la familia volvió a su lugar de residencia habitual. Lady Russell y Anne les hicieron una visita de cortesía y Anne no pudo dejar de notar que Uppercross volvía a estar animado. Si bien no estaban ni Henrietta, ni Luisa, ni Charles Hayter, ni el capitán Wentworth, el salón presentaba un fuerte contraste con el que había visto la última vez. Los pequeños Harville no se separaban de Mrs. Musgrove, que los protegía con diligencia de la tiranía de los niños del cottage, llegados a propósito para entretenerlos. En un extremo, muchachas parlanchinas cortaban papel de seda y oro en torno a una mesa. En el otro, muchachos bulliciosos formaban una gran algarabía junto a bandejas y caballetes que se curvaban bajo el peso de dulces y pasteles de carne. La escena la completaba el crepitar del fuego navideño, que parecía empeñado en ser oído a pesar del ruido que armaban los demás. Como era de esperar, Charles y Mary hicieron acto de presencia durante la visita y Mr. Musgrove se esforzó ostensiblemente por mostrarse cortés con Lady Russell, sentándose a un lado 10 minutos, pero aunque habló en voz alta, su esfuerzo fue en vano debido al clamor de los niños que se subían a las rodillas de la dama. Era toda una estampa familiar. Anne, juzgando según su propio temperamento, habría considerado aquel huracán doméstico un pésimo tranquilizante para los nervios de todos, tan alterados por la enfermedad de Luisa. Mrs. Musgrove, que se acercó a Anne a propósito para agradecerle una y otra vez con gran cordialidad sus atenciones con ellos, recordó sus sufrimientos en pocas palabras tras lanzar una mirada feliz al salón y dijo que después de todo lo ocurrido nada podía sentarle mejor que un poco de jolgorio en su casa. Luisa se recuperaba con rapidez. Su madre llegó incluso a pensar que podría traerla a casa antes de que sus hermanos y hermanas volvieran al colegio. Los Harville habían prometido acompañarla y quedarse en Uppercross cuando ella regresara. El capitán Wentworth se había marchado a ver a su hermano a Shropshire. «Espero encontrar en el futuro», dijo Lady Russell en cuanto volvieron a sentarse en el carruaje, «que Uppercross no debe visitarse durante las festividades navideñas». En cuestión de ruidos, como en todos los demás aspectos, cada cual tiene sus gustos, pueden ser totalmente inofensivos o totalmente insoportables, más que por su naturaleza que por su intensidad. Cuando Lady Russell, no mucho después, entraba en Bath, una tarde lluviosa, y recorría el largo tramo de calles que va de Old Bridge a Camden Place, en medio del estrépito de los demás carruajes, el sordo retumbar de carros y narrias, el griterío de los vendedores de periódicos, de tortas y de leche y el incesante cliqueteo de zuecos, no se quejó en absoluto. No, esta vez se trataba de ruidos que formaban parte de los placeres invernales, ayudaban a levantar el ánimo y al igual que Mrs. Musgrove, Lady Russell creía, aunque no lo dijera, que después de pasar tanto tiempo en el campo nada podía sentarle mejor que un poco de jolgorio. Anne no compartía estos sentimientos, seguía sintiéndose firme pero calladamente poco atraída por Bath, y al divisar por primera vez los oscuros y grandes edificios humeando bajo la lluvia, no sintió el menor deseo de verlos más de cerca. Para ella, aquel recorrido por las calles de la ciudad no solo era desagradable, sino también demasiado rápido pues, ¿quién iba a alegrarse de verla cuando llegara? Y recordó con cariñosa nostalgia el bullicio de Uppercross y la soledad de Kellynch. En su última carta, Elizabeth le contaba un asunto de cierto interés. Mr. Elliot estaba en Bath. Había acudido a visitar Camden Place 1, 2 y hasta 3 veces, mostrándose escrupulosamente atento. Si Elizabeth y su padre no se equivocaban, se había esforzado por verlos y por proclamar la estima que le tenía a su parentesco con los Elliot tan firmemente como antes los había despreciado. Aquello era extraordinario, si es que era cierto. Lady Russell se mostró agradablemente perpleja y sorprendida por Mrs. Elliot, retractándose de la decisión de que era un hombre a quien no deseaba conocer, que había expresado a Mary hacía mucho tiempo. Ahora sí deseaba conocerlo. Sí era verdad que quería reconciliarse y volver al árbol paterno. Debía perdonársele por
por desgajarse una vez él. La noticia no entusiasmó a Anne en la misma medida que a los demás. Con todo, reconoció que era mejor ver a Mr. Elliot que no verlo, lo cual era ya mucho más de lo que podía decir de otras personas de Bath. El carruaje la dejó en Camden Place y Lady Rachel continuó hasta sus habitaciones alquiladas en Rivers Street. Capítulo 15. Sir Walter había alquilado una casa muy buena en Camden Place, un lugar digno y elegante como correspondía a un caballero de su importancia. Tanto él como Elizabeth vivían allí muy satisfechos. Cuando Anne entró en la casa, el corazón le dio un vuelco, al presagiar un encierro de muchos meses, e incluso se preguntó ansiosamente: «Oh, ¿cuándo os dejaré otra vez?». No obstante, le sentó bien la inesperada cordialidad del recibimiento. Su padre y su hermana se alegraron de verla porque así podían enseñarle la casa y los muebles, y la acogieron con amabilidad. El hecho de que con ella fueran 4 a la mesa se consideró una ventaja. Mrs. Clay estuvo muy cordial y sonriente. De todos modos, su cortesía y sus sonrisas eran previsibles. Anne siempre había pensado que se comportaría con fingida corrección cuando ella llegara. La amabilidad de los demás, sin embargo, era desinteresada. Era evidente que se hallaban muy satisfechos y pronto iba a conocer las causas. No mostraron el menor interés por oírla. Después de intentar que dijera que se les echaba de menos donde antes vivían, algo que Anne no pudo hacer, se limitaron a hacer unas cuantas preguntas y se apropiaron de la conversación. Uppercross no suscitó ningún interés, Kellynch muy poco y Bath mucho. Le insistieron, complacidos, en que Bath había colmado sus expectativas en todos los aspectos. La casa era, sin duda, la mejor de Camden Place. Sus salones decididamente superiores a los que habían visto u oído describir. La superioridad estaba en el estilo de la decoración y en los exquisitos mobiliarios. Todo el mundo ansiaba conocerlos. Todos querían visitarlos. Habían rechazado gran cantidad de presentaciones y no por eso dejaban de recibir tarjetas de personas a las que no conocían. Todo era muy divertido. ¿Cómo iba Anne a extrañarse de que su padre y su hermana fueran tan felices? Quizá no se extrañó, pero le dio pena de que su padre no sintiera degradación alguna en el cambio, que no añorara en absoluto las obligaciones y la dignidad de un propietario, y que no dejara de encontrar vanas las minucias de la vida de un pueblo. Y no pudo menos que suspirar, sonreír y extrañarse de que Elizabeth abriera las puertas plegables y pasara exultante de un salón a otro, elogiando su amplitud, que aquella mujer, antes señora de Kellynch Hall, se sintiera orgullosa de verse entre 2 muros separados solo por 30 pies. Pero no era solo esto lo que les hacía felices. Estaba también Mr. Elliot, de quien Anne tuvo que oír muchas cosas. No solo lo habían perdonado, sino que estaban encantados con él. Llevaba en Bath unos 15 días. Al pasar por la ciudad en noviembre de camino a Londres, se enteró de que Sir Walter estaba allí, pero solo estuvo 24 horas y no le dio tiempo a hacer nada. Lo primero que hizo nada más llegar fue dejar su tarjeta en Camden Place, y luego siguieron insistentes tentativas por verlos. Cuando por fin se encontraron, su actitud franca, su prontitud por disculparse del pasado y el interés que mostró porque lo acogieran de nuevo como pariente lograron restablecer por completo el buen entendimiento anterior. No le encontraban ni un solo defecto. Había explicado y disipado todas las muestras de desprecio que se le achacaban. Todo se debía a un error de apreciación. Nunca quiso distanciarse, aunque se creyó rechazado, sin saber por qué, y la discreción le obligó a no decir nada. Se indignó mucho cuando alguien le reprochó haber hablado con poco respeto o cuidado de la familia y de sus honores. Él, que siempre se había enorgullecido de ser un Elliot, y cuyas opiniones sobre el linaje eran demasiado estrictas para encajar con el sentimiento antifeudal que reinaba entonces. La verdad es que estaba asombrado. Su carácter y su comportamiento refutarían, en general, todo aquello. Si era preciso, Sir Walter podía preguntar a todos sus conocidos, en realidad, los esfuerzos que había hecho en esta primera oportunidad de reconciliación para recuperar el estatus de pariente y presunto heredero. Eran una demostración convincente de sus opiniones. En la cuestión de su matrimonio también había ciertas circunstancias atenuantes. Él nunca había hablado de este asunto, pero sí un íntimo amigo suyo, un tal coronel Wallis,
Hombre muy respetable y perfecto caballero, y no mal parecido, añadió Sir Walter, que vivía con gran lujo en Marlborough, y a quien habían conocido a petición de él mismo por medio de Mr. Elliot, que había mencionado uno o dos detalles del matrimonio que aliviaban de modo sustancial el rechazo suscitado. El coronel Wallis, un viejo amigo de Mr. Elliot, había conocido también a su esposa y sabía toda la historia. Ella no era en realidad una mujer de buena familia, pero había recibido una buena educación, era inteligente, rica y estaba enamorada sin remedio de su amigo. Esa fue la trampa, lo había seducido. Sin esa atracción, ni siquiera todo su dinero habría bastado para tentar a Elliot. Además, Sir Walter estaba seguro de que se trataba de una mujer muy hermosa, detalle que cambiaba mucho las cosas. Una mujer muy hermosa, con una gran fortuna, enamorada de él. Según Sir Walter, aquello lo disculpaba todo y hasta Elizabeth, que no terminaba de ver el asunto de modo tan favorable, admitió que verdaderamente era una circunstancia atenuante. Mr. Elliot los había visitado varias veces y cenado una vez en la casa, quedando visiblemente satisfecho por haber sido invitado, pues, por lo general, ellos no daban cenas. Estaba contento, en suma, de que lo trataran como a un primo en todos los sentidos, y cifraba toda su felicidad en mantener los lazos íntimos con Camden Place. Anne oyó todo esto sin entenderlo del todo. Sabía que tenía que examinar todo lo que decían con cautela, con muchísima cautela. Todo era exagerado, todo lo que sonaba extraño o irracional en el asunto de la reconciliación se debía, sin lugar a dudas, al modo de contar la historia. A pesar de todo, presentía que había algo más de lo que se veía a primera vista en el hecho de que Mr. Elliot deseara congraciarse con ellos después de tantos años. Desde un punto de vista social, no tenía nada que ganar al reconciliarse con Sir Walter, pero tampoco arriesgaba nada si cambiaba la relación. Con toda probabilidad era ya el más rico de los dos y la hacienda Kellynch iba a pasar a sus manos de todas formas, al igual que el título. ¿Es porque era un hombre juicioso? La verdad es que parecía un hombre muy juicioso. Pero entonces, ¿a qué se debía todo aquello? Solo se le ocurría una respuesta: Elizabeth. Tal vez en el pasado le había atraído, si bien la convivencia y las circunstancias lo llevaron por un camino distinto, pero ahora que podía permitírselo, podría estar pretendiéndola. Elizabeth era sin duda hermosísima, de maneras adecuadas y elegantes, y quizá Mr. Elliot no conociera su personalidad, pues siempre le había visto en público, y cuando él era muy joven. Que el temperamento e inteligencia de ella estuvieran ahora a la altura de sus exigencias en esta época de su vida era cuestión muy distinta, y por cierto bastante espinosa. Anne deseó sinceramente que no fuera demasiado escrupuloso u observador si Elizabeth era su objetivo. Una o dos miradas que se intercambiaron la propia Elizabeth y Mrs. Clay mientras se describían las numerosas visitas de Mr. Elliot demostraron que su hermana así lo creía y que su amiga la impulsaba a creerlo. Anne mencionó los diversos encuentros con él en Lyme, pero no le prestaron demasiada atención. Oh, sí, quizá fuera Mr. Elliot, no podrían decirlo, quizá fuera él. No oyeron la descripción que Anne hizo de él, fueron ellos quienes se encargaron de describirlo, sobre todo Sir Walter. Hizo justicia a su aspecto muy de caballero, a su aire elegante y a la moda, a su rostro bien proporcionado, a su mirada inteligente, pero a la vez tenía que lamentar un mentón protuberante, defecto que el tiempo parecía haber acentuado, como tampoco podía ocultar que en 10 años casi todos sus rasgos se habían alterado para peor. Mr. Elliot al parecer había dicho que él, Sir Walter, estaba igual que cuando se vieron por última vez. Pero Sir Walter no pudo devolverle exactamente el mismo cumplido y se sintió incómodo. De todos modos, no pensaba quejarse. Mr. Elliot tenía mejor aspecto de lo que la mayoría de los hombres y no le importaba nada que lo vieran con él en otros sitios. Hablaron de Mr. Elliot y de sus amigos de Marlborough toda la tarde. El coronel Wallis se había mostrado tan impaciente porque lo presentaran y Mr. Elliot tan ansioso por hacerlo. También de Mrs. Wallis, a quien solo conocía de oídas, que esperaba poder salir cualquier día de su obligado encierro. Mr. Elliot había dicho que ella era una mujer encantadora que merecía que la conocieran en Camden Place, y tan pronto se recuperara de su enfermedad iban a conocerla. Sir Walter habló mucho de Mrs. Wallis. Decían que era una mujer especialmente bonita, bellísima, tenía muchas ganas de conocerla. Esperaba que pudiera compensarle de ver tantas caras feas que veía en la calle. Lo peor de Bath era la gran cantidad de mujeres feas que había.
no quería decir que no hubiera mujeres bonitas, sino que el número de feas sobrepasaba todas las proporciones. Cuando paseaba, se imaginaba a menudo que a una cara hermosa le seguían 30 o 45 espantos. Una vez, en la tienda de Bond Street, vio pasar a 87 mujeres sin que ninguna tuviera un rostro al menos pasable. La verdad es que era una mañana fría, había caído una fuerte helada que solo una mujer entre 1000 podría resistir. A pesar de todo, lo cierto es que en Bath residía un enorme contingente de mujeres feas y los hombres todavía peor. La calle estaba llena de espantajos. Era notorio lo que las mujeres estaban acostumbradas a ver, algo tolerable por el efecto que producía cualquier hombre de aspecto decente. Siempre que paseaba del brazo del coronel Wallis, que tenía una hermosa apostura militar, aunque fuera pelirrojo, se daba cuenta de que todas las mujeres lo miraban. Si bien en realidad todas miraban al coronel Wallis. Qué modesto era Sir Walter. Sin embargo, no logró salirse con la suya. Su hija y Mrs. Clay respondieron al unísono que el acompañante del coronel Wallis seguramente no era menos apuesto que él y además no era peligroso. ¿Cómo está Mary de aspecto?, preguntó Sir Walter muy halagado. La última vez que la vi tenía la nariz roja, espero que eso no le pase todos los días. Oh, no, eso sería aquel día. En general, ha gozado de buena salud y de buen aspecto desde finales de septiembre. Si no supiera que le disgusta salir con viento frío porque se le estropea la piel, le mandaría un sombrero y una capa nuevos. Anne dudó si no debía aventurarse a decir que ninguna prenda de vestir ni de cabeza corrían el riesgo de no utilizarse cuando una llamada en la puerta lo interrumpió todo. Una llamada en la puerta tan tarde. ¿Cómo podía ser? ¿Sería Mr. Elliot? ¿Sabían que iba a cenar en Lasdon Crescent? Quizá no pasaba de regreso a casa para preguntarles cómo estaban. Quizás solo pasaba. No se le ocurría pensar en nadie más. Mrs. Clay dijo sin ninguna duda que se trataba de Mr. Elliot y estaba en lo cierto. Con toda la pompa que podían proporcionar un mayordomo y un paje, Mr. Elliot entró en el salón. Era el mismo hombre, solo que vestido de otra manera. Anne se apartó mientras los demás lo saludaban y su hermana recibía disculpas por visitarlos tan tarde, pero no podía pasar tan cerca de ellos sin asegurarse de que ella y su amiga no habían cogido un resfriado el día anterior. Palabras que fueron dichas con toda cortesía y recibieron de igual modo. Ahora le tocaba a ella. Sir Walter mencionó a su hija pequeña, Mr. Elliot. Mr. Elliot debía permitirle que le presentara a su hija pequeña. No hubo ocasión de recordar a Mary. Anne, sonriente y sonrojada, mostró convenientemente a Mr. Elliot los bonitos rasgos que él no había olvidado en absoluto y comprobó al instante, divertida ante su sorpresa, que él nunca había sospechado quién era. Su expresión fue de completo asombro, pero también de agrado. Le brillaron los ojos y con la mayor presteza alabó el parentesco. Aludió al pasado y pidió que lo tratara como a un antiguo conocido. Estaba igual de apuesto que en Lyme. Su semblante se iluminaba al hablar y sus maneras eran exactamente las que les correspondían. Refinadas, desenvueltas, tan agradables que Anne podía compararlas en su excelencia solo a las de otra persona. No eran iguales, pero sí quizás similares en su perfección. Se sentó con ellos y la conversación mejoró mucho. No había la menor duda de que se trataba de un hombre inteligente. 10 minutos bastaron para certificarlo. Su tono, sus expresiones, los temas que escogió y su acierto al darles final eran obra de una mente sensata y perspicaz. En cuanto pudo, empezó a hablar a Anne de Lyme y quiso comparar sus opiniones sobre el lugar y comentar sobre todo la circunstancia de que hubieran sido por casualidad huéspedes en la misma posada, así como hablar de su recorrido, conocer el de ella y lamentar haber perdido la oportunidad de ofrecerle sus respetos. Anne le habló brevemente del grupo y de su recorrido por Lyme. Mientras la escuchaba empezó a lamentarse. Se había pasado la tarde entera solo en la habitación contigua a la de ella. Oyó voces en conjunto jolgorio, pensó que debía tratarse de un encantador grupo de personas, anheló estar con ellos. Ni siquiera sospechó que tuviera el menor derecho a presentarse. Ojalá hubiera preguntado quiénes componían el grupo. El apellido Musgrove le habría sonado mucho. Aquello iba a servir para
para curarlo de la absurda práctica de no hacer preguntas en las posadas adoptada cuando era bastante joven, siguiendo el ejemplo de que ser curioso no es de buen tono. Las ideas que tiene un joven de 24, de 21 o 22 años, dijo, sobre las mejores maneras para triunfar son más absurdas, creo, que las del resto de los seres de este mundo. Los métodos tan necios que emplean solo pueden compararse con lo necio de sus pensamientos y pretensiones. Sin embargo, no debía dirigir sus reflexiones solo a Anne, y lo sabía. Pronto se mezcló con los demás y únicamente pudo volver a Lyme a ratos. Con todo, sus preguntas lograron por fin un relato del episodio en el que ella había participado, poco después de que él abandonara el lugar. Al hacer alusión a un accidente, tuvo que explicárselo todo, y aunque cuando Mr. Elliot preguntó, Sir Walter y Elizabeth se interesaron también, la diferencia en su manera de hacerlo no pasó desapercibida. Anne solo pudo comparar a Mr. Elliot con Lady Rachel en su afán por comprender de verdad lo ocurrido y en su preocupación por lo que ella debió de sufrir al presenciarlo. Se quedó 1 hora con ellos. El elegante relojito de la chimenea había dado las 11 con sus tintineos de playa y el sereno cantado la misma hora a lo lejos cuando Mr. Elliot o alguno de ellos empezó a pensar que ya llevaba allí mucho tiempo. Anne nunca pudo imaginarse que iba a pasarlo tan bien su primera tarde en Camden Place. Un segundo, voy a beber y sigo. Capítulo 16. Anne se habría sentido muy agradecida si, al regresar con su familia, hubiera podido aclarar no ya el asunto de la posible relación amorosa entre Mr. Elliot y Elizabeth, sino si su padre estaba o no enamorado de Mrs. Clay. Tras pasar unas cuantas horas en casa, su inquietud no menguó. Al bajar a desayunar la mañana siguiente, descubrió que la intención de marcharse de Mrs. Clay no era más que una excusa. Se imaginó que habría dicho algo así como que ahora que Miss Anne había vuelto, su presencia ya no era necesaria, pues sorprendió a Elizabeth, susurrándole a su amiga. No hay ninguna razón, le aseguro que no veo ninguna. Ella no significa nada para mí comparada con usted. E incluso llegó a tiempo de oír decir a su padre, «Mi querida señora, eso no debe ocurrir. Usted está aquí porque es útil. No debe abandonarnos ahora. Debe quedarse a conocer a Mrs. Wallis, la bella Mrs. Wallis. Sé que para un espíritu tan delicado como el suyo, la contemplación de la belleza es toda una gratificación». Sus palabras parecían tan sinceras que Anne no se asombró de ver cómo Mrs. Clay y su hermana intercambiaban una significativa mirada. El semblante de esta última quizá expresó cierta inquietud, aunque no pareció dedicar ni un solo pensamiento al elogio hacia el delicado espíritu de su amiga. Lo único que tuvo que hacer Mrs. Clay fue acceder a ambos ruegos y prometer quedarse. En el transcurso de la mañana, Anne y su padre se quedaron solos por casualidad y él empezó a elogiar el aspecto mejorado de su hija. Dijo que la veía más delgada del cuerpo y de rostro. Su piel, su cutis habían mejorado mucho, estaban más limpios, más frescos. ¿Acaso utilizaba algún concreto? No, nada, solo Glowland, suponía él. No, nada. Bueno, eso le sorprendía y añadió. Pues entonces lo mejor es que sigas como estás. Estás mejor que bien. Tal vez te venga bien Glowland. Usarlo constantemente en los meses de primavera. Mrs. Clay ha seguido mi consejo, lo ha usado y ya ves lo que ha hecho por ella. Ya ves cómo han desaparecido las pecas. Ojalá Elizabeth hubiera oído esto. Aquel elogio la habría sorprendido, sobre todo porque, según creía Anne, las pecas no habían desaparecido. No obstante, cada cosa tiene que ocurrir en su momento. Aquel matrimonio tendría menos consecuencias si Elizabeth también se casaba. En cuanto a ella, siempre podría vivir en casa de Lady Rachel. La ordenadamente y las gentiles maneras de esta dama siempre se ponían a prueba cuando visitaba Camden Place. Ver a Mrs. Clay tan considerada y a Anne tan relegada era para ella una auténtica provocación. La mortificaba cuando estaba en la casa, pero también cuando no estaba. Hasta donde tiene tiempo de mortificarse una persona que toma las aguas, compra las últimas publicaciones y trata a un amplio círculo de conocidos. En cuanto conoció a Mr. Elliot, se mostró más piadosa o más indiferente con los demás. Las maneras de aquel caballero fueron una recomendación instantánea.
Al conversar con él y descubrir la gran solidez en la que se fundamentaba lo superficial, estuvo a punto de exclamar, según dijo Anne: «¿Pero es este Mr. Elliot?», sin poder imaginarse una personalidad más amable o cabal. Aquel hombre lo compendiaba todo: buena inteligencia, opiniones correctas, conocimiento del mundo y corazón afectuoso. Los sentimientos que expresaba sobre el parentesco y el honor de la familia eran contundentes, sin un ápice de orgullo ni de debilidad. Vivía con la holgura de un hombre de fortuna, sin exhibirla. Tenía sus propias ideas sobre todas las cosas esenciales, sin llegar a enfrentarse con la opinión pública en ningún aspecto del decoro social. Era ecuánime, observador, moderado y bien intencionado. Nunca se dejaba arrastrar por el temperamento o por el egoísmo, que a menudo se confunde con un poderoso sentimiento. Sin embargo, era sensible a todo lo agradable y hermoso y estimaba las bondades de la vida doméstica, algo que no les ocurre casi nunca a las personas de fervor idealista e imaginación desbordada. Anne estaba segura de que no había sido feliz en su matrimonio. El coronel Wallis lo había dicho y ella también lo decía. Con todo, no era una infidelidad, no era una infelicidad que le envenenara la mente, ni que tampoco, como ella misma empezó enseguida a sospechar, le impidiera pensar en darse una segunda oportunidad. El agrado que sintió por Mr. Elliot la compensó con creces de la peste de Miss Clay. Anne se había percatado desde hacía algunos años de que ella y su excelente amiga podían a veces pensar de forma distinta. Por tanto, no le sorprendió que Lady Russell no viera nada sospechoso ni incoherente, nada que hiciera sospechar más motivos que los aparentes, en el gran deseo de reconciliación que mostraba Mr. Elliot. Según su amiga, era muy natural que éste, en la época madura de su vida, se diera cuenta de que estar en buenas relaciones con el jefe de la familia era algo muy encomiable, que además iba a elevar la estimación que sintiera por él toda persona juiciosa. Era además la lógica evolución en el transcurso del tiempo de una mente lúcida, que solo había errado en un momento de ardor juvenil. Anne se atrevió, no obstante, a sonreír y mencionar después un nombre, Elizabeth. Lady Russell la oyó, la miró y respondió solo con esta cautelosa frase: «Elizabeth. Muy bien, el tiempo lo dirá». Era una apelación al futuro, y Anne, tras un instante de reflexión, se dio cuenta de que también ella tenía que someterse a él. De momento, era imposible determinar nada. En la casa, Elizabeth debía ir primero. Estaba tan acostumbrada a que todos la consideraran Miss Elliot que cualquier otra preferencia en la atención de nadie parecía casi insoportable. Además, no había que olvidar que Mr. Elliot solo llevaba 7 meses viudo. Que se retrasara un poco era muy excusable. En realidad, Anne no podía imaginarle la gasa negra del sombrero, sin pensar que precisamente era ella la que no tenía excusa alguna por atribuirle aquellos planes, pues, aunque su matrimonio no fuera feliz, había durado tantos años que lo lógico era pensar que no se hubiera recuperado con tanta rapidez del amargo trance de su desenlace. Terminara como terminara la relación, él era, sin la menor duda, la persona más agradable que conocía en Bath. No había nadie más que se le pareciera y le resultaba muy placentero hablar de vez en cuando con él en Lyme, lugar que, igual que ella, él parecía querer visitar otra vez con más tiempo. Volvieron a analizar muchas veces los detalles de su primer encuentro. Él le dio a entender que su mirada había sido sincera. Ella lo sabía bien y recordaba también la mirada de otra persona. No siempre pensaba lo mismo. Él concedía más valor que ella al rango y a las relaciones, y no fue mera complacencia, sino gran afición, lo que le llevó a buscar el apoyo de su padre y de su hermana para una causa que Anne creyó indigna de su atención. El periódico de Bath anunció una mañana la llegada de la vizcondesa viuda Dalrymple y de su hija, la señorita Miss Carteret. Toda la tranquilidad del número de Camden Place se vio alterada muchos días, pues la Dalrymple, por desgracia, según Anne, eran primas de los Elliot, y a estos les angustiaba no saber cómo iban a presentarse debidamente ante ellas. Anne, que no había visto nunca antes a su padre y a su hermana relacionarse con la nobleza, tuvo que reconocer su decepción. Confiaba algo más en la alta opinión que guardaban de su propia posición, pero dichas esperanzas quedaron reducidas al mero deseo, que nunca antes se le había ocurrido de que tuvieran más orgullo, pues no dejaba de oír
nuestras primas de Lady Dalrymple y Mrs. Carpet y nuestras primas las Dalrymple. Todo el santo día. Sir Walter había tratado una vez al difunto vizconde, pero no conocía al resto de la familia y la dificultad estaba en que el intercambio de correspondencia protocolaria había quedado interrumpida antes incluso de la muerte del referido vizconde, cuando, debido a una peligrosa enfermedad de Sir Walter, hubo una desafortunada omisión por parte de Kellynch. No se envió ninguna carta de pésame a Irlanda. La falta se volvió en contra del pecador porque cuando murió Lady Elliot tampoco se recibió pésame en Kellynch, de modo que por muchas razones se pensaba que las Dalrymple habían dado por terminada la relación. El problema era cómo resolver aquel espinoso asunto para que los trataran otra vez como primos, cuestión que, de modo más racional, Lady Russell y Mr. Elliot consideraban importante. Siempre merece la pena relacionarse con los parientes, siempre hay que buscar las buenas amistades. Lady Dalrymple había alquilado una casa por 3 meses en Laura Place y vivía con gran pompa. Había estado en Bath el año anterior y Lady Russell había oído decir que era una mujer encantadora. Era muy deseable que se estableciera la relación, si es que podía hacerse sin comprometer la dignidad de los Elliot. Sir Walter, no obstante, decidió utilizar sus propios métodos y al final escribió una bonita carta en la que daba pormenorizadas explicaciones a su honorable prima y vertía lamentos y ruegos. Carta que no gustó ni a Lady Russell ni a Mr. Elliot, pero que surgió el efecto pretendido cuando se recibieron 3 líneas garabateadas por la vizcondesa viuda. Se sentía muy honrada y le complacería mucho tenerlos como amigos. El lado desagradable del asunto tocaba a su fin y ahora empezaba el agradable. Se efectuó una visita a Laura Place. Las tarjetas de la vizcondesa viuda de Dalrymple y de la honorable Miss Carteret fueron expuestas en un lugar más visible y se mencionó a nuestras primas de Laura Place y a nuestras primas Lady Dalrymple y Miss Carteret delante de todo el mundo. Anne estaba avergonzada. Si Lady Dalrymple y su hija hubieran sido muy agradables, quizá se habría avergonzado del revuelo que habían creado, pero no era así. No destacaban por sus maneras, ni por sus dotes, ni por su inteligencia. A Lady Dalrymple se la consideraba una mujer encantadora, porque tenía una sonrisa y una palabra cortés para todo el mundo. Por su parte, Miss Carteret tenía todavía menos que decir y era tan poco agraciada y torpe que nunca habría sido admitida en Camden Place de no ser por su origen. Lady Russell admitió que esperaba algo mejor, pero de todos modos merecía la pena relacionarse con ellas, y cuando Anne se atrevió a exponer su opinión a Mr. Elliot, este admitió que no era nada especial, pero sostuvo que, como parientes, buena compañía y personas que atrajeran también a buena compañía si merecían la pena, Anne sonrió y dijo: «Para mí la buena compañía, Miss Elliot, es estar rodeada de personas listas e informadas que tengan buena conversación. Eso es lo que yo llamo buena compañía». «Está usted equivocada», dijo él tranquilamente. «Esa no es la buena compañía. Es la mejor. La buena compañía requiere solo linaje, educación y buenas maneras, aunque no sea tan exigente en cuanto a la educación. El linaje y las buenas maneras son esenciales. Ser algo instruido no es en absoluto peligroso, sino que, por el contrario, sirve de mucho. Mi prima Anne niega con la cabeza. No está de acuerdo, ¿verdad? Le desagrada a mi querida prima», dijo sentándose a su lado. «Tiene usted más derecho a sentirse así que ninguna otra mujer. Lo sé, pero ¿de qué le sirve? ¿Le hará más feliz? ¿No sería más aconsejable relacionarse con esas buenas señoras de Laura Place y disfrutar de todas las ventajas de dicha relación en la medida de lo posible? Puede tener por seguro que este invierno van a ser lo más selecto de Bath, y puesto que el rango es el rango, que sepa que ustedes son parientes de ella. Que se sepa que son ustedes parientes de ella, servirá para que su familia, mejor dicho, nuestra familia, obtenga el nivel de consideración que todos deseamos». «Sí», suspiró Anne, «seguro que se sabrá que somos parientes». Y luego, recobrando la compostura y sin desear recibir respuesta, añadió: «Lo cierto es que creo que se han hecho demasiados esfuerzos por restablecer la relación. Supongo», dijo sonriendo, «que tengo más orgullo que ningún otro miembro de esta familia.
Confieso que me humilla que nos hayamos tomado tantas molestias para dar a conocer dicha relación cuando estamos seguros de que a ellas les da exactamente lo mismo. Excúseme, querida prima, si es usted injusta en sus planteamientos. Quizá en Londres, si llevara una vida sencilla como la de ahora, sería como usted dice, en Bath. Siempre merecerá la pena conocer a Sir Walter Elliot y a su familia. Siempre se considerará ventajoso conocerlos. Bien, dijo Anne. La verdad es que soy orgullosa, demasiado orgullosa para disfrutar de una acogida que depende tanto del lugar. Me complace su indignación, dijo él. Es muy natural, pero está en Bath y el objeto de establecerse aquí con todo el prestigio y la dignidad que corresponden en justicia a Sir Walter Elliot. Usted dice que es orgullosa. Yo sé que me llaman orgulloso y no quiero que piensen que no lo soy, porque nuestros orgullos, si se analizan, tienen el mismo objeto. No tengo la menor duda, aunque su naturaleza sea diferente. Hay una cosa, mi querida prima, dijo diciendo en voz baja, a pesar de que no había nadie más en la habitación, en la que estoy seguro que coincidimos. Los dos sentimos que cualquier nueva amistad de su padre, ya sea igual o superior, servirá para apartar sus pensamientos de los que están por debajo de él. Al decir esto, miró a la silla que solía ocupar Mrs. Clay, lo que explicó sobradamente las intenciones de sus palabras. Si bien Anne no creía que tuvieran el mismo tipo de orgullo, le complació que a él tampoco le gustase Mrs. Clay, y su conciencia reconoció que el anhelo de Mr. Elliot de expandir las relaciones sociales de su padre era más que excusable, si el fin último era derrotarla. Fin del capítulo 16.